En el problema anterior se tienen las siguientes conclusiones. A ver, pongamos aquí conclusiones del problema anterior. Conclusiones del problema anterior. El problema anterior se refería a la rapidez que debe tomar un vehículo en una curva que tiene una inclinación, o sea, un peralte. Recomendé también leer en el texto un problema similar o analizar ese problema. Vamos a sacar dos conclusiones. Entonces tenemos una primera conclusión. Se puede, vamos a poner aquí, se puede obtener una fórmula directa. Una fórmula directa para hallar la rapidez de un vehículo en una curva, ¿no? Que tiene peralte y actúa una fuerza de rozamiento. Bien, esta fórmula podemos escribirla de la siguiente manera. Ahí está, atrasado, Segovia, o atrasada. Bien, los atrasados interrumpen. Eso usted ya sabe. Entonces, vamos acá a la fórmula haciendo uso del análisis que hicimos en el desarrollo del problema anterior. Rapidez al cuadrado igual a ver, una fórmula directa sería el radio de la curva por la gravedad y por coeficiente de rozamiento U por el coseno del ángulo más el seno del ángulo. El ángulo es el de inclinación de la pista, ¿no? El peralte que se llama. Dividido para el coseno del ángulo asignado al peralte menos coeficiente de rozamiento por el seno del ángulo. Ya, esa sería una fórmula directa. O sea, si usted tiene esos datos, lo que hace es aplicar esa fórmula y encontrar la rapidez que le están pidiendo. Otra conclusión podría ser, conclusión 2, si se considera en la curva la no existencia de fuerza de rozamiento, o sea, en el problema da a entender que U es igual a 0. Entonces, ¿qué pasó aquí? Daniel Castro.
llegando recién, vea, como gamonal, interrumpiendo y todo lo demás. ¿Qué manera? Entonces, está mal escrito esto. Esta es la interrupción. Entonces, la rapidez se obtiene. Entonces, la fórmula para este caso ya queda un poco menos extensa, o sea, más corta. Rapidez al cuadrado igual al radio de la curva por la gravedad y por la tangente del ángulo. Por la tangente del ángulo. Bueno, esas dos conclusiones ten en cuenta si que en una tarea aparece el pedido de calcular la rapidez en una curva. Entonces vea esas dos fórmulas. ¿Cuál de las dos es la que aplica? Si es que le dan fuerza de rozamiento, pues la primera. Y si le da a entender que no hay fuerza de rozamiento, pues va a la segunda. Conclusiones válidas para el desarrollo de problemas. Muy bien. Pasamos a la siguiente pizarra. A ver. Voy a escribir por aquí. Refuerzo. Refuerzo para la realización de tarea enviada, que me hicieron la consulta, de cuáles son los temas o el problema que tienen. Aquí tienen la oportunidad y ya hoy día vence el plazo. Mire lo que pasa. Esto debieron haber hecho en clases anteriores. Tuvieron 2 semanas para hacer esto. A ver, la señorita que hizo la pregunta, ¿cuál es su inconveniente? Le escucho. Y si nos puede explicar cualquier ejercicio así de la tarea. Es que están, como que no están, es que como que de los ejercicios que usted explicaba en clases están muy diferentes. O sea, no está como, Claro, yo no le voy a escribir están el un poco mismo complicados. ejercicio. No El el mismo mismo ejercicio, ejercicio no lo pero voy me a escribir. refiero a parecido. O sea, el proceso y todo eso. Aquí hablamos de dinámica traslacional. A ver. Lo que pasa es que yo no puedo ponerle el texto de un ejercicio, de la tarea, y que se parezca a uno que hemos realizado en clase, porque lo que vamos a utilizar son fórmulas, y las fórmulas son las mismas para todos. Lo que hay que interpretar, cuáles son los datos, qué es lo que tiene, qué conversiones debe hacer, etcétera. Todas esas cosas son las que usted debe reflexionar, analizar. A ver, en el primer ejercicio le piden aceleración y tiempo. Aceleración y tiempo. Vamos a poner aquí. En ejercicio 1. Se pide aceleración y tiempo. Se pide aceleración y tiempo. Aquí, ¿qué le puedo decir? Para hallar la aceleración existe una fórmula.
Ley de Newton. Fuerza sobre masa. Eso hemos repasado. Segunda ley de Newton. Para hallar el tiempo, usted debe recordar fórmulas de movimiento del curso anterior, primer año de bachillerato. Esta fórmula sale de una fórmula de espacio. Dos espacios que deben darle en el problema. ¿Cuánto es que recorre? Dividido para la aceleración que obtuvo. ¿Qué más quiere que le haga? No le puedo reemplazar y sacarle la respuesta. Ya eso es cálculo suyo. Profe, Aceleración. ¿me puede dar las fórmulas? Sí. Ahí están las dos fórmulas. Para la aceleración y para el tiempo. Sí puede reemplazar, hacer cálculo, hacer uso de la calculadora y todo eso, ¿verdad? Ejercicio 1. Hay que revisar, hay que leer. Son cosas que ya hemos topado. En ejercicio 2. En el ejercicio 2, ¿qué nos piden? Aceleración. Nos piden aceleración. Ejercicio 2 se pide aceleración. Y debe reconocer los datos. O sea, le dan un peso y le dan una tensión de cuerda. Puede ayudarse con una figura. Ya eso es iniciativa propia. Ustedes están en capacidad de razonar. Hay un cuerpo que está sujeto con una cuerda y tiene un peso. Entonces usted tiene allí una masa, tiene una tensión y tiene un peso. Bien, entonces se entiende que el cuerpo va hacia arriba o va hacia abajo, está moviéndose. ¿Cómo sabe usted si se mueve hacia arriba o hacia abajo? Tiene que razonar. Esta es la tensión y está hacia arriba y el peso está hacia abajo. ¿Cuál de las dos es mayor? ¿La tensión o el peso? De acuerdo a los datos, ¿cuál es mayor? ¿La tensión o el peso? Dependiendo de eso, sabemos para dónde se mueve. Tiene que sacar los datos, señorita. Saque los datos. La tensión. ¿Cuál es mayor, la tensión o el peso? La tensión. Entonces, si esta es mayor, ¿para dónde iría el cuerpo? ¿Para abajo o para arriba? Para arriba. Claro. Entonces, ese análisis ya no le puedo decir más, ¿no? Eso es lo que usted tiene que decir. Este cuerpo viaja para arriba. Viaja, se mueve con cierta aceleración. Se mueve hacia arriba. Entonces, si se mueve hacia arriba, es porque esta tensión es mayor que el peso. Si fueran iguales, no se mueve. Si el peso fuera mayor, se mueve hacia abajo. Son cosas que usted tiene que analizar.
como aquí ya sabemos que va hacia arriba, entonces significa que la tensión gana. Y digo, la tensión menos el peso, porque el peso le está restando, ¿verdad? Le está deteniendo. Entonces hay que restar. Lo que gana menos lo que le resiste. Igual a la masa por la aceleración. Siempre aplica ley de Newton. Cuando está usted tratando fuerzas, la suma de fuerza es igual a la masa por aceleración. Decimos suma algebraica, ¿no? Porque en álgebra puede ser positiva o negativa. Hablamos de suma. Esta es ley de Newton. De aquí, como le piden aceleración, tiene que despejar. Sí sabe despejar, es una ecuación. Despeja aceleración. Y ya. Contesta a la pregunta de aceleración. Tiene que despejar. Ahora usted dirá, ¿y cómo calculo la masa? ¿Cómo calcula la masa? Porque no le dan la masa. La masa, cuando le dan el peso, tiene que dividir peso dividido para la gravedad, y ahí tiene la masa. Entonces tiene la tensión, tiene el peso y puede calcular la masa. Despeja aceleración y tiene la respuesta. Espero con eso haber ayudado. Veamos ejercicio 3. No le voy a decir todo. Tiene que analizar. Todas estas cosas son de análisis. El problema 3. Nos piden hallar la tensión en un cable. En ejercicio se pide hallar tensión de cable. Bueno, eso es la pregunta. Igual que en el ejercicio anterior, hay un cuerpo. Este cuerpo cuelga de un cable. Entonces, hay una tensión. Y este cuerpo también tiene un peso. Entonces, aquí hay una tensión y aquí hay un peso. Esto es la masa. Bien. Tiene que analizar los datos. ¿Qué le da el peso? Y nos dice que hay un descenso. O sea, significa que el cuerpo va ¿para dónde? Si dice que va descendiendo, el cuerpo está bajando. Baja. Esto sería una aceleración. Está bajando. Le están dando también una velocidad. Le están dando un espacio. ¿Para qué le darán eso? La velocidad y el espacio. Eso es para que calcule la aceleración. Entonces, la aceleración, en este caso, debe recordar fórmulas anteriores. Rapidez final menos rapidez inicial. Esto es al cuadrado ambas, ¿no? Dividido para dos espacios.
aquí supone que esta velocidad de aquí, vamos a ponerle aquí, esta velocidad es 0. ¿Por qué es 0? Porque en el problema dice que debe detenerse. Debe detenerse. Debe parar. Entonces, si va a parar o va a detenerse, la velocidad final es 0. Hay que analizar cada ejercicio. Entonces, por aquí va a salir la aceleración. Y luego, como sabemos que desciende, la ecuación sería peso, que es el que va a ganar, para que vaya hacia abajo, el peso debe ganar, menos la tensión, ¿verdad? Esto debe ser igual a la masa por aceleración, ley de Newton. De aquí debe despejar lo que le piden. Tensión. Tiene que despejar bien. La tensión sería el peso menos la masa por aceleración. El peso le da, sí le da. La masa, ya sabe cómo calcularla. La masa es igual a peso sobre gravedad. La aceleración la calcula por esta fórmula. Le dan los datos. La masa puede calcularla por esta fórmula. Le dan los datos. Y la tensión aplica esta fórmula y ya está. Solucionado el problema. Todas estas cosas hemos visto. No hay nada extraño. Hay que leer, hay que revisar y no dejar a última hora. Si tienen dudas, pues tienen que ser a tiempo. Imagínense cuánto tiempo hemos perdido. Bueno, es la ayuda que puedo proporcionarle. Le he ayudado con indicaciones de la tarea. Gracias, profe. Bueno. Pasamos al ejercicio de la clase de hoy. Entonces siguen problemas referidos a dinámica rotacional. Entonces escribimos aquí. Se retoma problemas de dinámica rotacional. Bien, nos toca el problema 5. Dice un vagón de ferrocarril se inclina hacia adentro de la curva cuando su rapidez máxima es de 72 kilómetros por hora. Y el radio de la curva es 100 metros. Hallar el mínimo ángulo
el mínimo ángulo de inclinación de la vía férrea en la curva para que el tren no se descarrile. Bien, seguimos hablando de vehículos, en este caso de un tren que toma una curva. Porque se trata de dinámica rotacional, gira, ¿no? Cambia de dirección. Bien, vamos a registrar los datos. A ver, ¿qué datos tenemos aquí? Hay que reconocer siempre en cada problema los datos. Tenemos una rapidez. Se pone V. 72 kilómetros sobre hora. Se lee 72 kilómetros por hora. Esto puedo convertirlo a metros sobre segundo. En forma directa se divide para 3,6. 72 dividido para 3,6 y ya tengo la respuesta expresada en metros sobre segundos. ¿Sí? Entonces una forma directa. Nos dan un radio de curvatura, un radio de la curva, 100 metros. Entonces sería 100 metros. ¿Qué más? Va a intervenir la gravedad, aunque en el problema no menciona, hay que escribir siempre dos factores que intervienen. En este caso, la aceleración de la gravedad, 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Va a intervenir ese valor. No nos da rozamiento, entonces significa que el valor del coeficiente de rozamiento vale 0. Y nos piden ángulo. O sea, me piden el ángulo que siempre lo representamos con el símbolo teta. Bueno, tengo ahí los datos. Hagamos una figura. Entonces ponemos figura. La idea es poner en este caso, el vagón del ferrocarril en la curva. Y esa debe tener una inclinación. Entonces trabajamos como un plano inclinado. Entonces, esto sería más o menos así. Bueno, la idea es que se entiende que esta es una vía, ¿no? Y aquí tendríamos un vagón de ferrocarril. Dibujemos un vagón. Vamos por ahí.
Bueno, trato de dibujar un vagón y esto está pues asentado en unos rieles. Trato de hacerlo. Está sentado en unos rieles. Más o menos así. Acá tenemos el ángulo. Este sería el ángulo de inclinación de la pista. Y tenemos que trabajar con vectores, fuerza, ¿no? A ver, vamos a graficar eso. Entonces tenemos el peso. Vamos a ver ahí el peso del vagón. Y tenemos una normal. La normal estaría más o menos por ahí. Y habría una fuerza dirigida hacia el centro de la curva. Sería horizontal. Entonces tendríamos aquí que reconocer las etiquetas. Es decir, esta sería la normal. Este sería el peso. Y la de aquí sería la fuerza dirigida hacia el centro, que se llama fuerza centrípeta. No hay rozamiento. Muy bien. Hasta ahí la figura. Hay esas tres fuerzas. Peso, la fuerza normal y la fuerza centrípeta. Muy bien. Vamos a los cálculos. Ponemos por acá cálculos. De lo que se observa, a ver si puedo imaginarme. Aquí se va a formar un triángulo. Un triángulo en donde este ángulo de aquí sería el mismo ángulo teta, ¿no? Este ángulo de aquí. Por lo tanto, yo puedo decir que la tangente del ángulo teta es igual al cateto adyacente. A ver, el cateto opuesto sería FC sobre el cateto adyacente, que sería el peso. Ajá. Entonces, recordamos que la tangente va a salir entonces igual a la fuerza centrípeta, que es un tema que hemos visto, masa por aceleración centrípeta. Y el peso es masa por gravedad. Masa, peso por gravedad. Bueno, se elimina ¿qué? La masa. Y me va a quedar que la tangente del ángulo teta
es igual a la aceleración centrípeta dividido para la gravedad. Hasta ahí no hay nada riguroso, todo fácil. Veamos cómo sacamos la aceleración centrípeta. Entonces sería la tangente del ángulo es igual a aceleración centrípeta, recordamos por fórmula que hemos visto, la rapidez al cuadrado dividido para el radio, en este caso de la curva, dividido para la gravedad. Luego tendríamos que la tangente del ángulo θ vendría a ser igual a rapidez al cuadrado dividido al producto de radio de la curva por gravedad. Si aquí reemplazamos al reemplazar, ya tendríamos lo siguiente. A ver, ¿cuánto vale la rapidez? Vale 20 metros sobre segundos. Esto al cuadrado. El radio de la curva vale 100 metros. Por la gravedad, pues que es 9,8 metros sobre segundos cuadrados. Hasta ahí creo que no hay problema. Seguimos por el lado derecho. Decimos tangente del ángulo θ igual a ver, 20 al cuadrado sería 400. Y quedaría metro cuadrado sobre segundo cuadrado. 100 por 9,8 sería 980 metros por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Como se ve, se eliminan estas unidades. Y me queda que la tangente del ángulo θ va a ser igual, dividimos, pues, ¿no? 400 para 980. Me da 0,40 816. Eso va a permitir calcular el ángulo θ. Utilizo la función inversa de tangente o el arco tangente, que también se llama, de 0,40 816. Entonces, el ángulo
va a ser igual, haga uso de la calculadora, debe salir 22,2 grados. Esa es la inclinación de la vía férrea. Cuando no existe rozamiento. Bien. Es el ángulo mismo, ¿no? Es el ángulo mínimo de la vía en la curva. Es preferible que tenga más inclinación para evitar accidentes, pero el mínimo es 22,2 grados para que el tren no se descarrile. Hasta ahí la clase de hoy.